ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. El verdadero origen de la escritura. Desde pequeños, todos nosotros tenemos grabada a fuego una lección. La historia, la que se escribe con mayúsculas, empieza con la escritura. Y esa escritura nació hace unos 5.300 años en dos lugares distintos del mundo antiguo. Por un lado, con los jeroglíficos de Egipto, y por el otro con la escritura cuneiforme de Mesopotamia. Ya sabéis, esas pequeñas marcas en forma de cuña grabadas sobre tablillas de arcilla. Se nos ha repetido una y mil veces que la pluma o el estilete de caña demostró ser más poderosa que la espada y que estos dos grandes imperios prosperaron precisamente y en buena parte gracias a que la escritura les permitió administrar sus bienes, cobrar impuestos y en definitiva consolidar su poder. Pero en esta historia hay una tremenda omisión, una omisión gigantesca. ¿Cuál es esa omisión? Pues resulta que en los albores de la civilización no había dos escrituras, resulta que había tres. Esta tercera y misteriosa forma de escritura, que los expertos conocen como protoelamita, apareció en la meseta del antiguo Irán y exactamente al mismo tiempo, un poco antes, que las otras dos escrituras daban sus primeros pasos. Es decir, es anterior. Y aquí viene la gran sorpresa que está revolucionando la arqueología moderna. Ese sistema, el protoelamita, que ha sido inexplicablemente ignorado por casi todo el mundo desde que se descubrió en 1899 en la antigua ciudad de Susa, pues podría haber sido el más avanzado de los tres. Tan avanzado que representa un salto evolutivo espectacular en la historia de la humanidad. Y sin embargo, desapareció casi tan rápido como surgió. ¿Por qué? Prepararos, porque entramos en uno de los mayores enigmas de la antigüedad. ¿Cuál es el origen del lenguaje? Los estudios más recientes sobre evolución humana apuntan a que el lenguaje hablado podría tener hasta 1,7 millones de años de antigüedad. Sí, lo habéis oído bien. Casi 2 millones de años desde que Homo erectus empezó a comunicarse con su voz y de forma compleja. Es decir, llevamos muchísimo tiempo hablando. Pero representar esos sonidos visualmente, atrapar las palabras que pronunciamos y dejarlas plasmadas en una piedra, en un papiro o en un trozo de barro, es otra historia, completamente distinta. Los investigadores de la Universidad de Oxford, que llevan más de 25 años enfrascados en digitalizar las 1.700 tablillas que se conocen del protoelamita, a lo mejor existen más, pero solo se han descubierto 1.700, bueno, pues estos investigadores de Oxford señalan que esa misteriosa tercera escritura pudo haberse inspirado en el cuneiforme de la vecina Mesopotamia, que está solo a unos pocos cientos de kilómetros. Al fin y al cabo, las dos culturas usaban arcilla húmeda, usaban punzones y además compartían algunos signos que son casi idénticos, como por ejemplo dibujar una cruz dentro de un círculo para referirse a una oveja. Sin embargo, otros especialistas, como los de la Universidad de Reading en Reino Unido, nos dicen que eso no es tan sencillo, porque datar esas tablillas supone un auténtico dolor de cabeza. Es muy difícil. Y ellos proponen algo todavía más fascinante, que las tres escrituras, la egipcia, la mesopotámica y esta tercera iraní, pues nacieron de forma independiente y paralela. Eso sí, heredando símbolos de sistemas más antiguos de la Edad de Piedra. Símbolos prehistóricos que ya circulaban por el suroeste de Asia. Vamos, que ninguna copió la otra. Todas bebieron de un ancestro común. ¿Por qué entonces el protoelamita es tan diferente? Pues porque el protoelamita es la única de las tres primeras formas de escritura que tiene algo que lo hace único y asombrosamente moderno. Veréis, mientras que los mesopotámicos usaban dibujos que daban pistas visuales muy claras, una mano para decir dar o una pequeña espiga para decir cebada, pues los escribas iraníes usaban símbolos abstractos, casi como nuestras letras actuales. Y su forma de organizar el texto también era distinta. Las tablillas de Mesopotamia, por ejemplo, parecen hojas de cálculo de Excel moderno, metiendo la información en pequeñas cajitas o cuadrículas. Sin embargo, el protoelamita se escribía en líneas continuas que se leían, ojo, de derecha a izquierda, como nosotros. Era lo más parecido a un procesador de textos de la Edad de Bronce. Y ya si hablamos de matemáticas, pues ya es el no va más, agarraos, ¿no? Porque han descubierto
que tenían sistemas numéricos, los protoelamitas, que variaban según la clase social de lo que se estaba contando. Es decir, si contabilizaban campesinos, obreros o animales de corral, pues usaban un sistema decimal en base 10 como el nuestro. Pero si tenían que registrar a la nobleza o a personas de alto estatus, entonces cambiaban a un sistema matemático sexagesimal, es decir, basado en el número 60, que es mucho más complejo. Pero el verdadero bombazo ni siquiera es este, ya ha llegado en los últimos 5 años, pues gracias al uso de la inteligencia artificial. Y es que expertos en computación de las universidades de Suecia y Canadá han pasado el archivo digital de estas tablillas, de las 1700, por potentes programas de IA y han empezado a desvelar una gramática oculta. Os pongo un ejemplo. Durante décadas, los lingüistas creían haber identificado el símbolo para la palabra vaca, pero había un problema. Ese símbolo jamás aparecía en las tablillas junto al símbolo de arado. ¿Y cómo es posible que vacas y arados no se mencionen juntos en una sociedad agrícola? Pues el análisis informático demostró que aunque no aparezcan juntos, ambos pertenecen a una familia más amplia de caracteres agrícolas que interactúan bajo reglas muy estrictas. Es más, el software, la IA, reveló que los antiguos escribas a veces metían un símbolo dentro de otro. Imaginaros que dibujáis una letra A muy pequeñita justo dentro de una letra O mayúscula. Bueno, pues hacían eso para crear nuevos significados y nuevos conceptos. Es decir, había una estandarización en todo el territorio iraní. ¿Es esa la principal diferencia? Pues no, todavía hay más, porque el hito, lo más increíble de esta historia, lo que hace que esto sea un hallazgo sin precedentes, es otra cosa. Veréis, la escritura primitiva en Egipto o en Mesopotamia era muy básica. Eran notas taquigráficas, como una lista de la compra. Símbolo de hombre, símbolo de cabra, número 50, significa que un señor tiene 50 cabras y poco más. No puedes escribir poesía con eso, ni dar un discurso emotivo, ni hacer una argumentación. Sin embargo, en las tablillas de Irán aparecen secuencias largas de símbolos, a veces de 4 a 12 caracteres seguidos. Y muchos expertos en lingüística lo tienen claro. Esto es imposible si cada símbolo representa un objeto, como sucede con las otras 2 lenguas. La única explicación lógica es que esos símbolos representen sílabas. Es decir, estaban escribiendo palabras largas, probablemente nombres de personas importantes. Estaban transcribiendo el lenguaje hablado cuando sonaba, cuando se pronuncia por la boca. En concreto, los investigadores han identificado un grupo de unos 100 caracteres usados para estas secuencias largas. Ese número resulta que es el santo grial, porque es exactamente el número de sílabas distintas que suelen constituir el habla humana. Para que os hagáis una idea, hay 3 tipos de escritura. La logográfica, como el chino, que usa miles de símbolos para ideas complejas. La alfabética, como la nuestra, que usa unas 27 o 30 letras para sonidos básicos. Y la silábica, como el japonés, que usa en torno a 100 símbolos. Todo apunta a que el protoeremita era más parecido al japonés, era un silabario avanzado. Y si aceptamos que la verdadera escritura es aquella que codifica el habla, pues entonces los antiguos iraníes inventaron la primera escritura real de la humanidad y lo hicieron 500 años antes de que los egipcios o que los mesopotámicos hicieran lo mismo. ¿Por qué entonces su escritura no perduró? Pues ese es el gran misterio. Porque si tenían lo que podíamos llamar el Ferrari de las escrituras de la época, ¿por qué desapareció esa escritura de la faz de la Tierra? Porque fue así. De repente, el registro arqueológico se volvió mudo. Hay un apagón absoluto de 800 años en el antiguo Irán donde no se encuentra ni una sola tablilla. Hoy, la comunidad científica está dividida en 2 bandos para explicar esto. Por un lado, una serie de arqueólogos, sobre todo belgas, afirman que en 2020 consiguieron un hito a nivel del descubrimiento de la piedra Rosetta, que es descifrar el elamita lineal, es decir, una escritura iraní, pero posterior a esta de la que estamos hablando, hace unos 4100 años. Y lo consiguieron comparando copas de plata que tenían rezos idénticos escritos en 2 idiomas distintos. Estos investigadores sostienen que la escritura nunca se abandonó, sino que el protoelamita simplemente evolucionó durante ese apagón de 800 años hasta que se convirtió en el elamita lineal. Es decir, solo 2 fases del mismo idioma. Y por otro lado está la visión, quizá más rompedora, que es la que defiende la Universidad de Oxford. Ellos creen, en Oxford, que los antiguos iraníes simplemente tiraron a la basura esa escritura, rechazaron la escritura a propósito. ¿Y por qué harían una cosa así? Pues porque el protoelamita no se usaba para escribir poemas románticos,
ni historias fantásticas, sino que era toda una herramienta gubernamental de represión. Era el instrumento de la élite para llevar un registro exhaustivo y opresivo de todo lo que tenían sus súbditos, para asfixiarlos a impuestos a toda la población y controlar cada grano de trigo. Fijaros en este dato que puede ser muy revelador. En Mesopotamia se han encontrado en total unas 8.000 tablillas. Y muchas de ellas son auténticos manuales de enseñanza para enseñar a las nuevas generaciones a escribir. Y en Irán, de esas 1.700 tablillas que hay, de las que os he hablado, pues no hay ni un solo texto de enseñanza. Vamos, que no querían educar a nadie. Así que según esta idea, cuando el poder de esas élites flaqueó, la población decidió prescindir para siempre de ese sistema de control. Es decir, desconectaron la máquina. Y es que las sociedades no siempre avanzan en línea recta. A veces las civilizaciones deciden dar un paso atrás y abandonar tecnologías que no les beneficiaban socialmente. Lo más irónico de todo es que ese rechazo de la escritura por parte de los iraníes, de esa primera escritura, pues no los condenó al fracaso, sino lo contrario, porque cientos de años después, aun siendo analfabetos en gran medida, los iraníes formaron el imperio de Elam y se volvieron inmensamente más ricos y más fuertes que sus vecinos de Mesopotamia, a pesar de sus alfabetos. Tanto que los grandes gobernantes de Mesopotamia llamaban al rey elamita nuestro padre. Y ese rey sabía perfectamente que no necesitaba la escritura para dominar el mundo. En fin, esto es un poco todo por hoy. Un viaje fascinante al origen de nuestras palabras escritas. Si os ha fascinado tanto como a mí, pues no olvidéis suscribiros, ¿no? Nos escuchamos en el próximo episodio de Materia Oscura, aquí en el podcast de ciencia de ABC. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.